La semana anterior, para los que no tuvieron la oportunidad de ver o de recibir la palabra, estuvimos hablando de la bendición. ¿Qué es la bendición? La Escritura nos dice en la carta del apóstol Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal, refrene sus labios de hablar mentira y hablar engaño. Y también la Escritura nos dice en Proverbios 18, versos 20 y 21, que en la lengua, es decir, en lo que habla nuestra boca, está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Hay poder en nuestras palabras. Hay autoridad cuando hablamos, aunque lo hagamos muchas veces en necedad y sin pensar. Pero la palabra, una vez hablada, nuestras bocas una vez se abren para decir, para proclamar, allí hay poder que está actuando tanto a favor o en contra de nuestras vidas. De allí la importancia de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, para que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos hablar lo bueno. Porque bendecir significa decir bien. La palabra bendecir se compone de dos palabras en su etimología. Decir bien, decir lo bueno, hablar lo correcto, hablar lo justo, hablar lo bueno. Dios nos ha llamado a que nosotros podamos bendecir y no maldecir. Romanos capítulo 12 nos dice en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Y esto es lo que concluimos la semana anterior. Hemos sido llamados para bendecir y no para maldecir. Podemos maldecir. De hecho, con nuestra boca maldecimos, al igual que con nuestra boca bendecimos. La carta de Santiago nos dice en el capítulo 3, hablando de el hablar, de la boca, de la lengua, cuán grande incendio se forma con un pequeño fuego. Una pequeña llama de fuego es capaz de encender un gran bosque. Y de la misma manera, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice el verso 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que tengamos cuidado y aprendamos a utilizar bien nuestra boca y nuestra lengua. La Escritura dice en el versículo 9, con ella, con nuestra lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Amados hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Con la misma boca con la que estamos bendiciendo a Dios, luego estamos maldiciendo al hombre que fue creado a la imagen de Dios, a las personas, a la misma creación. Cuánta autoridad y poder, y sin saberlo, hay en nuestras bocas. Es importante que nosotros aprendamos a hablar bien y hablar lo bueno. Con ella bendecimos, pero también maldecimos. Pero no hemos sido llamados para maldecir. Aunque podemos hacerlo, y la Escritura dice, no maldigáis. Estamos llamados para bendecir. Puesto que somos herederos de bendición, Dios nos ha puesto para dar bendición y proclamar bendición y hablar bendición. Y vamos a esta segunda parte esta mañana acerca de la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Cómo entender la bendición? Así que tenemos que ir a Dios, que es la fuente, y tenemos que ir al origen de la bendición. Y allí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en la creación, encontramos la bendición. En el capítulo 1 se nos narra cómo Dios creó por medio de la palabra. Qué interesante esto, qué maravilloso esto, qué glorioso conocer esto. Que todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra de Dios. Dios dijo, Dios habló y
todo fue creado. Y la Escritura dice que luego del quinto día, cuando Dios crea los animales, dice la Escritura en el verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Dios con su palabra crea los animales, pero luego también con su palabra bendice a los animales. Así que miren con atención esto en la Escritura. Dios los crea, y cuando los crea, vio Dios que todo lo que había creado por medio de su palabra era bueno. Pero hace algo más Dios, y es que los bendice. ¿Y cómo los bendice? Los bendice a través de la palabra. Los bendijo diciendo. No fue un pensamiento, no fue un deseo. Fue a través de su palabra, a través de su boca. Los bendijo diciendo. ¿Y qué fue lo que dijo? Fructificad y multiplicaos. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Y ahora llegamos al día sexto, donde Dios crea otra parte de los seres vivientes, pero también llegamos al momento en el verso 26, donde entonces Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que aquí una vez más encontramos este principio. Por la palabra Dios crea todas las cosas, creó los animales y los bendijo Dios. Ahora con sus manos, el Padre, el Verbo de vida, el Hijo y el Espíritu Eterno están allí en la creación del hombre. Dios lo crea con sus manos, pero luego de crearlo, habla de la razón por la que lo crea, del propósito por el que crea al hombre y a la mujer. Y para que este propósito se cumpla, luego de crearlos, Dios los bendice con su palabra. Dios los bendice diciéndoles, en verso 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En la Nueva Traducción Viviente, este verso 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, reinen sobre las aves del cielo, reinen sobre los animales que corren por el suelo. Maravilloso esto. Qué principio tan especial el que Dios aquí establece desde el mismo inicio de la creación. Dios la crea, pero para que la creación cumpla el propósito para lo cual la ha creado, Dios bendice la creación. Dios creó al hombre y lo creó con un propósito. ¿Qué propósito tenía al crearlo? Que fuera señor de lo creado, que administrara lo creado, que ejerciera dominio sobre lo creado. Y para que este propósito se cumpliera, entonces Dios lo bendice diciendo, Dios lo bendijo con las siguientes palabras: fructifica, multiplícate, llena la tierra, domínala, sométela a tu gobierno. Maravilloso. Así que la bendición, mis amados, es necesaria
para cumplir el plan y el propósito para el cual Dios nos creó. La bendición es un poder sobrenatural que tiene la virtud de dar y hacer bien. Hace posible lo imposible. Da poder y autoridad y está ligada a la unción. Y quiero que este principio quede esta mañana en tu corazón. Y quiero que por la palabra podamos aprender este principio. Así que estamos sentando el fundamento, la base de lo que es la bendición. Dios es la fuente de la bendición. De Él proviene la bendición. Encontramos en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pablo, específicamente a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios es la fuente de la bendición. De manera que cuando bendecimos, estamos actuando en nombre de Dios. Estamos representando a Dios, porque Dios es el Dios de la bendición. Pero por el contrario, cuando tomamos la decisión de maldecir, no lo estamos representando a Él. Y alguien dirá: pero en Génesis encontramos que Dios maldijo a la serpiente. Sí, fue la única que maldijo. No maldijo la creación, no maldijo al hombre ni a la mujer, pero sí maldijo a la serpiente. Mis amados, Dios te quiere bendecir y Dios me quiere bendecir. Y es necesario que aprendamos el idioma del cielo y que aquí en la tierra, para ver que las cosas del cielo se establecen en la tierra, entendamos que necesitamos un lenguaje de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Aprendíamos la semana pasada, la Escritura dice en la carta a los Corintios en el capítulo 4, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. De la misma manera nosotros creemos y eso es lo que hablamos. Nuestra manera de hablar refleja nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Nuestra manera de hablar refleja lo que creemos, la palabra que Dios ha hablado. Y esa palabra que Dios ha hablado es la que tenemos que hablar nosotros. Porque Dios dijo, dice Hebreos capítulo 13, porque Él dijo, podemos decir nosotros confiadamente cosas como estas: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que quiero que vayamos al ejemplo de la bendición de Dios en algunos hombres de la Escritura. La Biblia, por ejemplo, registra en el capítulo 9 del libro de Génesis, en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenen la tierra. Que el temor y el miedo de ustedes esté sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano serán entregados. Y vemos el mismo principio. Dios bendiciendo a Noé y a sus hijos. ¿Y cómo los bendijo? ¿Con un buen sentimiento, un buen deseo, o con una palabra que habló? Dios les dijo. La palabra vino de su boca: fructificad y multiplicaos. Vamos a Génesis capítulo 12. En el capítulo 12, verso 1 al 3, encontramos a Dios hablando estas palabras a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Para aquel momento Abraham se llamaba así, Abraham, que significa padre enaltecido. Más adelante Dios le cambia el nombre. La Escritura nos dice en la carta a los Romanos capítulo 4 que Abraham creyó a Dios, el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Y este es el modus operandi, por así decirlo, la manera en la que Dios obra en nuestras vidas
para que lleguemos a hacer aquello que Él planeó para nosotros, a través de la bendición, a través de la bendición. Aquí encontramos en el capítulo 17 del libro de Génesis, en el verso 1 al 7, era Abraham, de edad de 99 años, cuando le aparece Jehová y le dice, Dios se presenta, se revela de esta manera. Yo soy el Dios que todo lo puede. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham o Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el Dios de la descendencia tuya después de ti. Oh amados, acá vemos al Dios de las Escrituras, al Dios eterno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a tu Padre celestial y a mi Padre celestial. Y esta es la manera en la que Él obra en nosotros. Él nos ha llamado a promesas, pero para que esas promesas se hagan una realidad en nuestras vidas, Él nos bendice. Él nos bendice. Y esto es lo que Dios hace. Llama las cosas que no son como si fueran. Abraham era un hombre casado con su esposa Sara. De 99 años ya Abraham no podía engendrar hijos. Y su esposa Sara, estéril, había sido estéril siempre. Ya había cesado la costumbre de Sara, es decir, ella ya había perdido la oportunidad de ser fértil porque había cesado su ciclo menstrual. A eso se refiere la Escritura cuando dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Así que en lo natural, en el orden natural de las cosas, no había oportunidad, mucho menos esperanza de que esta pareja tuvieran hijos. Pero esto es lo que Dios hace. A Abraham le dice, yo voy a bendecirte, te voy a multiplicar y voy a hacer un pacto contigo. Y por eso te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar más Abraham, Padre enaltecido. Te vas a llamar como yo te llamo hoy, Padre de multitudes. Díganme si no esto podría suscitar la burla de otros que le escucharan. Cuando Abraham dijera, ya no me llamo Padre enaltecido, ahora me llamo Padre de multitudes. Imagínense las risas de sus cercanos, familiares, coterráneos, amigos, compañeros, viendo este par de ancianos y diciendo que se llama Padre de multitudes. Pero así es como Dios obra, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque para Dios todo es posible. Y el Dios eterno sabía que la descendencia de Abraham sería como el polvo de la tierra, como se lo dijo Dios, como las estrellas del cielo en multitud. Solo que Abraham todavía no lo veía para su presente, no lo veía como algo real, pero ya estaba en el plan de Dios. Y para traer ese plan de Dios, esa soberanía de Dios, esa eternidad de Dios al presente, necesitaba cambiar su lenguaje. Te vas a llamar Padre de multitudes. Pero allí no para esto. En el mismo capítulo 17, entonces, verso 15, Dios también dice lo siguiente. Le dijo Dios a Abraham también, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. Sara será su nombre. Y la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y aquí tendríamos que ir entonces al original del hebreo para entender la diferencia entre estos dos nombres. Sarai significa princesa. En cambio, Sara significa reina. Y aquí hay una diferencia.
porque cuando una mujer es princesa, para que llegue a ser reina, necesita dar a luz hijos. Esto es lo que estaba diciendo Dios, reina madre, lo que significa el nombre Sara. Así que a Abraham le cambia su nombre, padre de multitudes. A Sarai le cambia su nombre, Sara, reina madre. Así que si ya llamarse padre de multitudes para Abraham podría ser motivo de burla, imagínense ahora Sara también en la misma locura. Pero mis amados, este es nuestro Dios. Y debemos entender estos principios de Dios y del reino de Dios como actúan en la tierra. Así que Dios nos creó para un propósito. Él nos creó con su mano, pero a través de la palabra que declara, activa en nosotros la bendición y por medio de la bendición llegamos a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Por eso la bendición es necesaria. Mira cómo lo confirma la Escritura en el texto de Isaías, capítulo 51, versículo 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Pero ahora quiero que ustedes lo lean conmigo en la Nueva Traducción Viviente porque amplía el significado de este texto. Sí, dice el Señor, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Y quiero repetir esta última frase. Cuando llamé a Abraham era un solo hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación. Alguien que en casa esté diciendo, Padre, bendíceme. Tú y yo necesitamos la bendición de Dios. La bendición de Dios sobre nuestras vidas. Porque lo que no era posible en lo natural en la vida de Abraham, llegó a ser posible a través de la bendición que Dios habló a Abraham. Y quiero que miremos en la Escritura que este principio lo aprendió Abraham. Abraham vino y bendijo a su hijo Isaac. Isaac bendijo a su hijo Jacob. Jacob bendijo a sus 12 hijos, incluyendo los 2 hijos de José que vinieron a ser parte de las 12 tribus de Israel. Así que quiero llevarles algunos textos de la Escritura para que miremos este principio. Los padres bendicen a los hijos, porque la bendición siempre será declarada desde una autoridad espiritual. Sin discusión alguna, dice la Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 7, el menor es bendecido por el mayor. Así que vamos a la Escritura, allí al libro de Génesis, al capítulo 32, verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Este varón que menciona aquí, dice la Escritura, era una teofanía, una representación, una manifestación de Dios. Dios bendijo a Jacob porque él luchó, dice la Escritura, diciéndole, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Por los próximos días, yo quiero que determines en tu corazón que vas a orar esta oración a Dios. Bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor. Bendíceme. Que seas como Jacob, que luchó, que guerreó, que pidió esta bendición a Dios sin desmayar. Y cuando Dios viene y se presenta a él, él dice, yo no te dejo hasta que me bendigas. Y entonces el texto dice que allí Dios le bendijo. Ahora quiero que miremos lo que la Escritura dice en el capítulo 24, en el versículo 60. Abraham le encarga a su siervo Eleazar que vaya a tierra de Madián para que de allí consiga esposa para su hijo Isaac.
Y cuando llega allí, la escritura dice que encontró la familia de Abraham. Y por señal de Dios que había pedido el siervo de Abraham, el Señor escoge a Rebeca. Él le dice a la familia: yo he venido para llevar a esta mujer para que sea esposa de mi amo Isaac. Y la familia se consterna por esta noticia. Sin embargo, preguntan a la chica, a la joven: ¿quieres ir para casarte con este hombre? Y ella dice: voy a pensarlo. Y en esa semana ella lo piensa y dice: iré y seré la esposa de Isaac. Y cuando la familia la despide, el texto dice en el versículo 58: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y el versículo 60 dice: ¿qué hicieron ellos como familia? Y bendijeron a Rebeca. ¿Y cómo la bendijeron? Con estas palabras: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Y esta bendición se cumplió, porque Rebeca fue madre de Esaú y madre de Jacob. Y de la descendencia de Esaú vienen todos los árabes, y de la descendencia de Jacob vienen todos los judíos. Díganme si no se cumplió esta bendición. Madre de naciones, madre de multitudes, y posean las manos de tus hijos las puertas de sus enemigos. Y vaya que si hay dos naciones o dos pueblos fuertes a lo largo de la historia, han sido los árabes y los judíos, porque lo dijeron. Su familia la bendijo. Esto podríamos nosotros también hacer por nuestros hijos. Puede ser en el día de la boda, en el día del casamiento, y desatar sobre ellos esta bendición por parte de los padres, por parte de la familia. Ahora miremos este otro ejemplo. La escritura menciona en en Génesis capítulo 48, a Jacob bendiciendo a sus hijos y a los hijos de José. Dejo para que en casa puedas leer el capítulo 48 y luego el capítulo 49. Pero esta mañana, por tiempo, solo quiero tomar lo que dice el versículo 15 y 16. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y el texto dice entonces en el verso 20: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Esta historia es fascinante. Usted puede leerla luego en casa, el capítulo 48 y 49, lo que sucedió. José viene con sus dos hijos. Su primer hijo, su primogénito, es Manasés. Su segundo hijo es Efraín. Así que viene porque su padre ya está a punto de morir. Y él entiende, José entiende el poder de la bendición. Y él va a buscar esa bendición para él y para su descendencia, para sus hijos. Así que toma a su hijo Manasés a su izquierda y lo pone a la derecha de su papá. Y toma a su hijo Efraín a su derecha y lo pone a la izquierda de su papá, queriendo que su padre colocara su mano derecha sobre Manasés, el primogénito, el mayor, y que colocara su mano izquierda sobre Efraín, el segundo hijo. Pero Jacob, ciego, ya no podía ver, podía solamente hablar. Lo que hace es esto: cambia sus manos y coloca su mano derecha sobre el que tiene a su izquierda, que es el menor, Efraín,
y pone su mano derecha sobre Efraín y bendice a Efraín como primogénito. Así que José dice, no papá, perdón, yo te corrijo. No, él no es el mayor, él es el menor. Coloca tu mano derecha sobre el mayor que es este. Y él dice, yo lo sé, hijo, yo lo sé. Lo que sucede es que el menor será más grande que el mayor. Dios me ha ordenado bendecir al menor y darle a través de esta palabra la bendición que será mayor que su hermano mayor. Así es Dios. A veces creemos que tenemos las bendiciones ganadas solo porque descendemos de una familia, de un apellido, de un nombre, de un lugar. No, mis amados. La bendición se da por gracia de Dios, por favor de Dios, por voluntad de Dios y también por obediencia a Dios. Y allí eso fue lo que hizo Jacob, bendijo a Efraín con sus palabras, lo bendijo diciendo. Encontramos aquí este otro pasaje de la Escritura en Deuteronomio capítulo 33. Y aquí encontramos a Moisés bendiciendo a las tribus de Israel. Antes de morir, Moisés pronuncia esta bendición sobre cada una de las tribus, las 12 tribus de Israel. El verso primero dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Y dijo, y a cada uno dijo en particular algo. Y esto que proclamó Moisés vino a ser tan poderoso, más que un testamento escrito, firmado y sellado en notaría. Hoy los padres dejan herencia material a sus hijos. Y eso está bien, pues la Escritura dice que este es el orden de Dios, que los padres dejen herencia a sus hijos. Pero nos falta comprender y entender la importancia de la bendición. Puede ser que algún papá, por circunstancias de la vida, ya al morir, no tenga que heredar a sus hijos en lo material o en lo económico. No tenga una propiedad que heredarle, otro tipo de cosas materiales. Pero si es un hombre de fe, es un hombre de Dios, podrá a través de su palabra y a través de la bendición asegurar el futuro de esos hijos. Pues eso es lo que dice la Escritura. Lo que tú hablas, esto sucederá, porque el poder de la vida y de la muerte están en tu boca. La Escritura dice que cuando Isaac bendijo a Jacob, Jacob lo engañó. Jacob fingió ser su hermano mayor Esaú. Se vistió con los vestidos de su hermano Esaú. Preparó la comida como a su padre le gustaba, según la preparaba Esaú. Y vino y se puso delante de Isaac para tomar la bendición. E Isaac lo bendice pensando que es Esaú, pero era Jacob. Y la Escritura dice que cuando sale este Jacob fingiendo ser Esaú, llega su hermano, verdaderamente Esaú, prepara el alimento, se presenta con él ante su padre, le dice, Padre, levántate y come para que me des la bendición. Y él se conmociona. Isaac dice, ¿quién eres? Y él dice, soy yo, soy tu hijo Esaú, porque Isaac era anciano y ya no podía ver. Pero dice, entonces, ¿quién vino aquí y tomó tu bendición? Porque al que bendije será bendito, y lo puse por encima tuyo, y no puedo truncar o cambiar lo que ya dije. Amados, son tan poderosas nuestras palabras que pueden determinar nuestro futuro y cambiar nuestro destino. Si pudiéramos entender esto, y en este tiempo precisamente es un tiempo donde Dios nos llama a heredar bendición, pero también a hablar bendición. Bendición para tu casa, bendición para tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. Bendición para tu vida física, para tu salud. Bendición para todas las áreas de tu vida. Si entendiéramos el poder de nuestras palabras, estaríamos en este tiempo bendiciendo la tierra, bendiciendo nuestros gobiernos, bendiciendo nuestras ciudades, bendiciendo el pueblo de Dios y teniendo cuidado de no maldecir. Pues tenemos un llamado en Romanos 12:14. Bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis.
quiero llevarlos a este otro texto de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 21. Versículo 5. Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Amados, la bendición es una palabra que se declara desde una autoridad espiritual. ¿Quiénes estamos llamados a bendecir? Las autoridades. En este caso comienzo por las autoridades espirituales. En la nación del Señor, en el pueblo de Israel, la Escritura dice que Dios escogió a los sacerdotes, a la familia de Aarón, descendiente de la tribu de Leví, para que fueran sus sacerdotes, con el propósito de que ellos como sacerdotes le sirvieran a Él, pero también en el nombre de Él bendijeran al pueblo. Así que siendo ellos una tribu como las demás, Dios la escoge para una función, y siendo en igual condición a causa del llamado y la función, Dios les coloca en autoridad. Somos hermanos, no hay más o menos importante, pero en cuanto al llamado y la función, y para el cumplimiento de los propósitos de Dios, Dios ha establecido autoridades. Esta primera autoridad es la autoridad espiritual. Los sacerdotes, los hombres de Dios, los ministros del Señor, los pastores son la autoridad y los llamados a bendecir. ¿Quiénes más están llamados a bendecir? Los padres. Lo acabamos de leer y lo aprendimos esta mañana. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a sus 12 hijos, incluyendo a José y los 2 hijos de José. Acabamos de ver cómo también la familia de Rebeca bendijo a Rebeca. ¿Quiénes más están llamados a bendecir? Libro de Josué capítulo 22, versículos 6 al 7. Aquí encontramos en este texto que los líderes están llamados a bendecir. Capítulo 22, versículos 6 y 7. Y bendiciéndolos Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Estamos hablando de Josué, líder político, líder de gobierno de la nación, príncipe en la nación. No era el sacerdote, pero era el líder político de la nación. Asimismo encontramos a David bendiciendo al pueblo. Encontramos a Salomón bendiciendo al pueblo. Los sacerdotes son líderes espirituales. Los padres, los líderes de la nación, están llamados a bendecir. Porque la Escritura dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que un hijo puede hablar bien de su papá, y estamos llamados a hacer esto. Pero es un padre el que bendice a su hijo. Es un esposo el que bendice a su esposa. Es un pastor el que bendice a la oveja. Es un sacerdote el que bendice a un hombre temeroso de Dios. Las autoridades, porque la bendición se declara desde una autoridad espiritual. ¿Cómo? A través de lo que decimos, a través de las palabras. Tú puedes tomar en la palabra de Dios ejemplos como los que te mencioné en Abraham, en Isaac, en Jacob,
en José, en Moisés, en Josué, en David, en Samuel, cómo ellos desde su autoridad bendijeron y cómo a través de qué, a través de palabras, qué palabras usaron, qué fue lo que declararon. Hoy tú lo puedes ver en el ejemplo de nuestro Dios. Fructificad y multiplicaos. Amados, basta ya de hablar contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra. Basta ya de hablar escasez. Basta ya de hablar esterilidad. Basta ya de hablar fracaso. Basta ya de hablar pobreza. Necesitamos hablar como Dios habla. Él llama las cosas que no son como si fueran. Antes de serlo, ya Él nos llama aquello que hemos de ser. Así opera nuestro Dios. En el capítulo 6 de Jueces, cuando el Señor se aparece a Gedeón a través del ángel, le llama diciendo de la siguiente manera: varón esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y derrotarás como un solo hombre a los madianitas. Si ustedes leen la historia, se darán cuenta que Gedeón estaba con miedo, estaba escondiéndose, estaba con temor, y él no consideraba que fuera alguien en los planes de Dios. Pero esto hace Dios. Y un capítulo más adelante nos presenta a Gedeón como un principal en la nación. Porque esto es lo que hace Dios a través de la bendición. Dios activa en nosotros las promesas a través de la bendición. ¿Y a través de quiénes? De la autoridad espiritual. Y quiero cerrar esta mañana y continuar el próximo domingo con este testimonio. Estamos aquí en Hebreos capítulo 7. Y la escritura nos habla de un hombre llamado Melquisedec, un personaje histórico. Solo aparece en 2 textos de la escritura. En el libro de los Salmos capítulo 110 y en el libro de Génesis capítulo 14. Pero aquí en el capítulo 7 nos dice acerca de Melquisedec lo siguiente: pero este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, es decir, Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, es decir, refiriéndose a Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y subrayo esta última frase: bendijo al que tenía las promesas. Porque sabemos que Dios bendijo a Abraham. Verdaderamente Dios lo bendijo. Pero Dios, a través de una autoridad, necesitó bendecir a Abraham en la tierra. Así que tú puedes, por la fe y la obediencia, saber que heredas bendición de tu Padre Celestial. Pero necesitarás una autoridad en la tierra para que esa promesa se active en tu vida a través de la bendición. Y miremos allí cómo lo relata el libro de Génesis en el capítulo 14. El capítulo 14, versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Miren esta simbología, esta semblanza.
lo que hizo Jesús con los discípulos en Mateo 26. Y le bendijo diciendo, ¿cómo lo bendijo? A través de sus palabras, diciéndole lo siguiente: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces Abraham le da los diezmos de todo. Y este personaje no vuelve a aparecer más sino hasta el Salmo capítulo 110. Un salmo con una profecía acerca del Mesías, declarado por Dios, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y luego aparece en Hebreos capítulo 7 para explicarnos por qué fue necesario que entrara en escena Melquisedec. Porque Abraham tenía las promesas, pero necesitó una autoridad que lo bendijera. Y allí aparece Melquisedec, una autoridad espiritual, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, sacerdote y rey. Y Melquisedec tipifica o es una simbología del Señor Jesucristo, quien hoy es nuestro sacerdote, sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, la iglesia, pero también declarado por Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey y Sacerdote Altísimo es quien te bendice, y Él lo hace a través de las autoridades que en la tierra ha delegado para ti. Si eres hijo, busca la bendición de tu padre. Si eres hija, busca la bendición de tu padre o de tu madre. Si eres abuelo, entonces llama a tus hijos, llama a tus nietos y bendícelos. Dios nos ha enviado para dar bendición, porque nos ha llamado para heredar bendición. Continuamos el próximo domingo. Y en el nombre de Jesús quiero hacerte esta invitación. Por favor, no te pierdas el próximo domingo. Desde la distancia, pero por la unción del Espíritu Santo y el poder de la palabra, voy a tomarme un tiempo para bendecirte, para bendecir tu vida, tu casa, tu familia, para bendecir tu hogar, tu esposa, tus hijos, para bendecir tu salud, tu economía, para bendecir tu profesión, tus labores, para bendecir tu presente y tu futuro, para bendecir tu llamado y tu ministerio. Dios nos ha dado orden de bendecir y vamos a tomarnos un tiempo el próximo domingo para hacer esto, para heredar bendición. Tú tienes promesas de Dios, tú puedes decir: Dios me habló, Dios me prometió, y probablemente, tal vez, todavía no has visto el cumplimiento de esa promesa. Te falta la bendición. Y vamos a aprender cómo se activa la bendición, porque hay principios en la Escritura para que esa bendición se active en nosotros, cuando una autoridad delegada por Dios nos bendice. Y vamos a aprender de esto el próximo domingo. Allí donde tú estás, dile conmigo: Padre, gracias por la palabra que hoy nos has hablado. Yo pido, Padre, que tu palabra, como semilla incorruptible, se siembre y se plante en cada corazón. Y por medio de tu Espíritu, tú riegues esta palabra, Señor, para que germine y dé el fruto que tú esperas, para lo cual la has enviado en este tiempo para nosotros, como familia de fe y como congregación. Padre, te pido que bendigas a cada uno que está allí, tras esta cámara, tras este video, tras esta enseñanza. A cada una en particular, de acuerdo a la condición en la que tú le has dado, Señor. Y también te pido, Señor, que como líderes de nuestros hogares, líderes de nuestras familias, líderes en nuestras comunidades, tú nos enseñes a hablar como tú hablas y a bendecir, Señor. Padre, enséñanos. Queremos usar bien nuestra boca, queremos usar bien nuestra lengua, porque amamos la vida y queremos ver días buenos. Así que tu palabra nos dice: refrenemos nuestra boca de hablar el mal, de hablar lo malo, de maldecir y de hablar mentira y engaño. Padre, tú eres nuestro Padre y queremos hoy, Señor, que esa genética divina, esa genética espiritual esté en nosotros, Señor. Que ese ADN divino esté en nosotros, Señor. Y que nos enseñes a ser hombres y mujeres que hablemos bendición y que hablemos lo bueno. En el nombre de Jesús, en la autoridad de su nombre y por la palabra y bajo la unción del Espíritu Santo,
te bendigo con la orden que Dios nos ha dado a nosotros los sacerdotes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su faz y ponga en ti su paz. El Señor te multiplique, el Señor te haga sobreabundar y el Señor entregue en tus manos a tus enemigos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.